Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, bienvenido a la casa del Señor. Dile que hoy recibas la mejor gracia de tu vida. Amén. Vamos a recibir la palabra del Señor. Hoy Dios tiene nuevo alimento para nosotros. El título del mensaje de hoy es: todo aquel que invocare el nombre del Señor. Amén. El nombre de Kyrios, el nombre de nuestro Señor Jesús. Sabemos algo que como creyentes vivimos todos los días en nuestra vida cotidiana. Y cuando uno está en el mundo, pues se ve, uno se da cuenta cómo el mundo se mueve solamente por sus propias conveniencias, ¿no? Por eso es que vemos tantas cosas feas en las noticias. No les interesa realmente si le quitan la vida a otra persona, no les interesa si la otra persona tiene una familia, tiene hijos, está trabajando honradamente. ¿Por qué? Porque se mueven según sus propias conveniencias. Ese es el mundo en estos tiempos, es el mundo desde que entró el pecado a esta tierra. Comenzó con Caín y Abel, fueron los primeros que sufrieron de estas consecuencias del pecado. Caín, por envidia, por su propia conveniencia, llega a matar a su propio hermano Abel. Esto ha sido a lo largo de la historia y lamentablemente incluso las iglesias han caído en esto también a lo largo de la historia. En la época medieval hubo un tiempo donde la iglesia vendía indulgencias, es decir, vendía la salvación a otras personas. Si tú quieres salvar a tu ser querido que alguna vez falleció, pues lo puedes hacer, tan solo compra esto, ¿no? Tan solo te vendo esto, paga tal dinero y será salvo la persona que murió. Con engaños en realidad, todo fue para poder tener un beneficio propio. Hasta que durante un tiempo a lo largo de la historia se levantaron los llamados reformadores, que pudieron traer una restauración a lo que originalmente está en la Biblia. No es que ellos crearon algo nuevo, sino que se había ocultado, se había perdido tanto la verdad de la palabra de Dios que empezaron a distorsionar muchas cosas. Como les hablo, les comento, empezaban a vender la salvación. Eso no está en la Biblia. La palabra de Dios en ningún lado dice vendan la salvación. Sin embargo, tanto había pasado el tiempo que dejaron de lado la palabra de Dios, que dejaron de lado las cosas de Dios, que la gente ni siquiera sabía si eso estaba en la Biblia o no. Sino que como había un líder religioso que les decía eso, ellos ¿qué hacían? Lo seguían, pero nunca lo confirmaban en la palabra de Dios. Entonces se levantaron los reformadores, como Martín Lutero, diciendo no, la salvación no se vende, la salvación es únicamente por fe. El justo por la fe vivirá. Empezaron a levantar un movimiento y en esto se levantaban otros y decía, es cierto, yo también he leído eso en la Biblia. Alguien como Juan Calvino se levanta y empieza a hablar de la condición de destrucción que se encuentra el ser humano. El ser humano no sale de su estado de destrucción por pagar algo, no. El ser humano sale de ese estado porque pones tu fe en Cristo Jesús. Es la única manera en que podemos nosotros salir del estado en el cual se encuentra el mundo el día de hoy. El ser humano no puede ser feliz porque después de la caída en el huerto de Edén, todos caímos en pecado, todos. Y por eso Dios inmediatamente también nos entrega una solución. Esta solución es la simiente de la mujer, Cristo Jesús. No hay otra manera para vencer el pecado, no hay otra manera para vencer a Satanás, no hay otra manera para salir de las ataduras del infierno. Estaba leyendo una noticia, la verdad que me puse a investigar y sí tiene ciertas cosas que están allí. Hay un príncipe de una nación de Kuwait, si no me equivoco, que recientemente se ha entregado a la fe cristiana. No hay mucha información acerca de esto porque obviamente es un príncipe de un país musulmán, completamente musulmán. Y ustedes saben que cuando una persona en la religión musulmana abandona su fe, para ellos es como una traición,
capital, es decir, para ellos es desheredado, ya no más eres parte de la realeza, es algo muy, muy fuerte. Pero ¿por qué hace esto? Y la cosa que él dijo, según lo que está escrito allí, dice, yo no pienso volver atrás. He puesto mi fe, he puesto mi confianza enteramente en Cristo Jesús. Así tenga que morir, pues lo haré. ¿Por qué? Miren, está hablando una persona que tiene muchísimo dinero, hermano. Estos príncipes ellos tienen muchísimo dinero. Sin embargo, está confirmando que ni siquiera el dinero te puede librar del poder de pecado. Ni siquiera el dinero te puede librar de los sufrimientos. El único que te puede librar de toda esa potestad de tiniebla, de toda la potestad del pecado, es Cristo Jesús. No hay nadie más. Si realmente conozco el Evangelio, hermanos, podemos recibir respuestas no solamente 2 años, 5 años, podemos recibir respuestas 1000 años. Cuando realmente conozco quién es Cristo Jesús. Pero, ¿qué pasa? Que en estos tiempos estamos alejándonos de la palabra de Dios, estamos olvidando la palabra de Dios, estamos olvidando las cosas de Dios. Y poco a poco, aunque no parece, poco a poco esto va desviando, cegando a la humanidad entera, a tal punto de que si alguien se levanta y dice, mira, este de aquí es el Cristo. Uno se levanta y dice, mira, este de aquí es el enviado de Dios. Y no es eso lo que dice la palabra de Dios, pero como estamos tan alejados de Dios, lo creemos rápidamente. Y es lo que pasó en el tiempo de la época medieval de la iglesia. Se habían alejado tanto de la palabra de Dios, habían dejado por completo el evangelio, que solamente buscaban las cosas materiales, las cosas de este mundo. ¿Les parece extraño eso? Está sucediendo en estos tiempos también. Está pasando en estos tiempos también. ¿Por qué? Veamos cómo está la sociedad. Por eso tengo que hoy realmente conocer quién es Cristo Jesús. Si rechazo a Cristo, si rechazo el evangelio, pueden venir 1000 años de desastres. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que la iglesia medieval sufrió? Sufrió cientos de años. Ustedes reconocen en la historia cuando se levantan las cruzadas, donde al nombre de Jesús o al nombre del evangelio empezaban a hacer guerras. Y cuando uno ve en la Biblia, Jesús nunca mandó a hacer guerras. Jesús nunca mandó a que conquisten por espada, ni tampoco por fuego. Nunca. ¿Pero por qué lo hacían? Porque eran ignorantes de la palabra de Dios. Estaban alejados de la palabra de Dios. Hoy tenemos que entender por medio de la palabra de Dios quién es Cristo Jesús. No según mi opinión, no según lo que quizás escuché por allí, sino cómo Dios quiere que yo conozca a Cristo Jesús. Estamos en una época, hermanos, donde está en aumento las enfermedades mentales, está en aumento las enfermedades físicas y nadie sabe la razón. Ustedes pueden confirmar esto. Cuando ustedes van a un hospital y empiezan a hablar con los pacientes de ese lugar, le van a decir, me están haciendo pruebas y no me encuentran nada, pero me siento terrible. Me están haciendo pruebas y no me encuentran nada, pero no calma mi dolor. Me han dicho que tengo esto. Sin embargo, aunque tomo las medicinas, aunque tomo lo que me están diciendo, hago los tratamientos, me siento peor. ¿Por qué es esto? Esto está sucediendo ahora mismo. Está pasando ahora mismo. Y aún así, no logran encontrar un camino. Aún así, aunque quieren buscar a Dios, aunque quieren recibir a Jesús en su corazón, no encuentran felicidad. ¿Por qué? Porque lo hacen según su propio entendimiento y no según lo que Dios quiere para nosotros. Hoy hemos tocado Romanos capítulo 10 y les animo a que lean todo el capítulo. Más tarde, cuando tengamos descanso, lean todo el capítulo y se van a dar cuenta que allí Pablo dice esto. Mis hermanos, los judíos, son muy celosos de la palabra de Dios, son muy celosos de Dios. Sin embargo, lo hacen sin conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Pablo está diciendo que aunque los judíos aman a Dios, no lo aman con conocimiento. ¿Por qué? Porque rechazan a Jesús. Hoy tenemos que entender, si yo tengo a Cristo,
tengo todo. Si no tengo a Cristo, no tengo nada. Si tengo a Cristo, puedo recibir respuesta de 1000 años. Si rechazo a Cristo, vendrán maldiciones por 1000 años. Uno dice, pero es un poco exagerado eso, pastor. No, no es exagerado, es lo que Dios nos dice. Sino que en estos tiempos como que hay mucho temor de hablar de esto. Uno tiene que hablar cosas simples, sencillas y suaves, porque si no, pues se vayan a herir. La palabra de Dios nos tiene que confrontar, hermanos. Amén. La palabra de Dios nos tiene que confrontar. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos en pecado. Nosotros somos los que estamos en pecado. Cristo es perfecto. Cristo es sin pecado. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios tiene poder para transformarme. Amén. Hoy tengo que entender que las personas, porque no tienen a Cristo en su corazón, porque no conocen a Dios, muchas veces van a querer buscar consuelo en el mundo. Y no está mal esto, no me tomen a mal. Buscar consuelo con un amigo, pues no está mal eso. Claro que sí, puedes hablar con una amistad, buscar algún consuelo en eso. Buscar un consuelo de repente con tu esposa o con tu esposo. Mira, mi amor, está pasando esto. ¿Qué hacemos? Eso no está mal, está bien hacer esto. De repente tienes a tu hijo, a tu hija, a quien amas tanto y has tenido un día muy pesado y de repente llegas a casa y encuentras a tu pequeño o tu pequeña ahí, lo abrazas. Es un consuelo, ¿no es cierto? Está bien esto. Sin embargo, lo digo esto con todo respeto, ese consuelo solamente es momentáneo. Es momentáneo. Y por eso es que cuando se acaba ese consuelo, ¿qué hace el ser humano? Busca otro lugar. Busca otro lugar. Como no encuentra este consuelo en casa, busca otro lugar. Como no encuentra este consuelo en casa, busca en otras cosas. Y cae en adicciones, y cae en preocupaciones, y cae en enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque constantemente busca un consuelo que es temporal. Sin embargo, cuando uno ve la palabra de Dios, y recuerden esto y nunca olviden, el mundo no es nuestro consuelo. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, el mundo no es tu consuelo. El mundo no es tu consuelo. Mi consuelo es Cristo. Amén. Mi consuelo eterno tiene que ser Cristo. Y recuerden cuando Jesús vino y caminó sobre esta tierra y cuando sus discípulos, yo me imagino ese momento, Jesús les anuncia ya que Él va a morir y que va a resucitar y luego se va a ir al cielo. Sus discípulos se preocupan, ¿no? Señor, ¿y entonces quién nos va a guiar? ¿Qué estaban buscando allí? Estaban buscando un consuelo. Señor, si usted no está, ¿quién nos va a guiar? ¿Quién va a estar con nosotros? ¿Quién nos va a enseñar el camino? ¿Cómo sabremos a dónde ir? ¿Y qué le dice Jesús? El Consolador, el Espíritu Santo estará con ustedes. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, el Espíritu Santo mora en mí. Ojo, el Consolador. Ahí está. ¿Por qué buscamos consuelo en cosas de afuera cuando tenemos ya al Consolador, al Espíritu Santo en nosotros? Me estoy dejando entender, hermanos. El creyente muchas veces, y el no creyente obviamente, pero el creyente muchas veces sufre. ¿Por qué? Porque busca constantemente consuelo en el trabajo, consuelo en la familia, consuelo en la sociedad, consuelo en las cosas de afuera, cuando nos olvidamos que el Consolador, el Espíritu Santo, ya está con nosotros. Él va a sanar toda herida que tengo. Él va a sanar cada herida que puede estar en mi corazón. Él va a tocar lo más profundo que ni nosotros conocemos para poder cambiarnos. El consuelo de nuestros hijos, el consuelo de nuestros padres, por supuesto es bueno esto, mis hermanos, no me malinterpreten, no estoy diciendo que rechacen. Es obvio que tenemos que buscar un consuelo con la familia. Pero recuerden y nunca se olviden, es solamente temporal esto. Es solamente temporal. El consuelo eterno es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos seres espirituales, necesitamos el consuelo de Dios. Amén. Somos seres espirituales. Uno dice, pero ¿por qué no es suficiente eso? ¿Por qué no es suficiente el consuelo del mundo? O de repente un hobby. De repente hay personas que les gusta tocar la guitarra o que les gusta escalar montañas. Eso les
genera consuelo. Pero todo esto es solamente temporal. Nosotros somos seres espirituales y como seres espirituales necesitamos al consuelo eterno, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Cristo es absoluto, Cristo es eterno, Cristo es suficiente. Cristo es aquel que llena todo vacío de mi corazón. Amén. Despierten por la mañana, confiésenlo de esta manera. Cristo es perfecto, Cristo es suficiente, Cristo es absoluto, Cristo es eterno, Cristo llena todo vacío de mi corazón. Verán que cuando ustedes confiesan eso y salen al mundo, no va a haber nada que los pueda mover, porque ya lo tienen todo. Amén. Ya lo tienen todo con Cristo. Pero cuando salgo sin pensar en Dios, sin pensar en Cristo, salgo al mundo y voy a estar buscando qué necesito, qué me falta. ¿Cuánto quisiera yo tener esto? ¿Cuánto yo quisiera tener lo otro? ¿Cuánto yo quisiera? ¿Por qué? ¿Por qué el creyente para sí? Porque no entiende todavía que en Cristo está todo. Tengo que entender que en Cristo está todo. Amén. José es un ejemplo claro de esto. José, un personaje de la Biblia, donde vemos que fue aborrecido por sus hermanos, y sus hermanos lo odiaron tanto que dijeron, vamos a matarlo, pero uno de ellos dijo, no, mejor no hay que matarlo, hay que venderlo, y lo venden como esclavo a José. Todos sus hermanos mayores, él era menor que todos ellos, y todos sus hermanos conspiraron y lo venden. Vendido como esclavo, ¿en quién iba a buscar consuelo José? No podía buscar consuelo en las cosas del mundo, era un esclavo. Con su amo, Potifar, no lo iba a encontrar. Él era un general, él era un alto oficial del ejército. Con los otros esclavos no lo iba a encontrar, estaban en la misma condición que él. Sin embargo, cuando uno empieza a ver la historia de José, a pesar de que lo acusan falsamente, a pesar de que lo meten preso por esa acusación, a pesar de que fue vendido como esclavo, José en todo esto al final llega él a consolar a sus hermanos que lo vendieron. Cuando José finalmente se levanta como gobernador de todo Egipto, en vez que sus hermanos lo consuelen a él, en vez de decirle, José, has pasado por tanta dificultad, mi hermano, ven, discúlpanos, abrazarlo, ¿quién llega a consolar a quién? José consuela a sus hermanos. José le dice a sus hermanos que lo vendieron, le dice, no se pongan tristes, no os pese vuestro corazón de haberme vendido, porque para preservación de vida, para salvación de vida, Dios me envió delante de ustedes. ¿Cómo José pudo decir eso? Porque él tenía el consuelo de Dios. Solamente la persona que tiene el consuelo de Dios puede decir esas palabras. Porque si no hubiera tenido el consuelo de Dios, ¿de qué se hubiera llenado su corazón de José? De heridas. ¿No es cierto? De heridas. Ni bien se hubiera levantado como gobernador. Si tiene tantas heridas, ¿qué hubiera hecho? Maten a mis hermanos. Bueno, ya no lo maten. Ok, métanlo presos. Nunca lo saquen, no le den de comer. Lleno de heridas, ¿no es cierto? Pero él no hizo eso. Se levanta y le dice, no se pongan tristes. Fue para salvación. Fue plan de Dios. Dios estuvo conmigo. Y luego, ¿qué le da? Le da terreno, les da riquezas. Miren eso. Consuelo de Dios. Amén. Consuelo de Dios. Consuelo de un amigo, por supuesto, es bueno un amigo, una amiga que puede funcionar, pero siempre les digo, es temporal. Cuando les llega el momento, van a darte la espalda. Es temporal, así es. Las cosas del mundo es así. Por eso nuestro consuelo tiene que ser ¿en quién? En Cristo Jesús. Nadie más. No busquen consuelo de otros, busquen consuelo de Cristo. Amén. Cristo que rompe toda atadura, Cristo que rompe todo lazo del pecado. Muchos no les gusta que hablen de esto, les digo, la realidad es Cristo sana. Amén. Cristo restaura. Cristo es vida y Cristo viene otra vez. Lo leímos hoy en el Salmo 96. ¿Cuántos meditaron en esa palabra? Alaben, canten al Señor que regresa de nuevo. El Salmo 96
El texto de meditación de hoy, léanlo nuevamente. Tenemos que reconocer que necesito el consuelo de mi Padre Celestial. Amén. Necesito el consuelo de mi Padre Celestial. El texto de hoy en Romanos dice: cualquiera que invoca el nombre del Señor será salvo. Lo que está escrito en la Biblia, hermanos, si Dios lo dice es porque es su promesa. Y Dios no miente. Amén. Dios no es hombre como para mentir. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Si la Biblia dice todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, ¿eso qué quiere decir? Que así sucederá. Amén. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Amén. Así será la promesa del Señor. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Es la promesa de Dios. Pero si rechazo estas palabras, si rechazo las palabras del Señor, no voy a poder recibir esta respuesta. Si rechazo la promesa de Dios, no voy a poder recibir la respuesta de Dios. Constantemente, una y otra vez, ¿qué nos dice Dios? Génesis 3:15. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de Satanás. Hay ataduras, hay cosas que me traen aflicción. Aférrate hoy a aquel que aplasta la cabeza del diablo. Aférrate a Cristo Jesús. Amén. Éxodo 3:18, solamente aplicando la sangre de Cristo, el Cordero Santo, somos libres de toda esclavitud de las tinieblas. Ayer, mientras hacíamos época de remanentes, nos pusimos a ver la película de Éxodo. Salió hace unos años atrás y mientras veíamos la película le explicaba a los remanentes, hablábamos y foro. Pero de todo lo que sucedió, el mayor evento fue la última plaga, ¿no? La última maravilla que se levanta. Dios le dice a Moisés: ve y aplica la sangre del cordero en todas las puertas de las casas de los hijos de Dios de Israel. ¿Y qué pasó con todos aquellos que aplicaron la sangre del cordero? Cuando vino la sombra, no tocó a los primogénitos, no murió nadie. ¿Por qué? Porque ahí estaba aplicada la sangre de Cristo. Sin embargo, todos los que no pusieron la sangre del cordero, ¿qué pasó? Llegó muerte a su casa. Y uno dice: ¿pero por qué hablan así? ¿Por qué? Es lo que Dios nos dice. Si crees en Cristo, tienes salvación. Rechazas a Cristo, no hay salvación fuera de Cristo. Aquellos que aplicaron la sangre del cordero, vivieron. Aquellos que no aplicaron la sangre del cordero, murieron. Hermanos, ¿cuán agradecidos estamos por Cristo, que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad y ha cambiado nuestro destino? ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús está ya alistándose para ser apresado y vienen los guardas y uno de ellos, cuando quiere agarrar al Señor Jesús, Pedro saca su espada y le corta la oreja? ¿Recuerdan eso? Le corta la oreja. La pregunta es: ¿por qué Jesús toma su oreja y se lo vuelve a pegar? Y como si nada hubiera pasado, ¿no es cierto? ¿Por qué Jesús? Porque Jesús pudo haber hecho esto, pudo haberle simplemente tocado la oreja y sanarle, ¿no? Pero no, él tomó la oreja y lo volvió a pegar y lo sanó. ¿Sabe por qué? Porque lo que Pedro hizo en ese momento, podían acusarlo delante de los magistrados y con la evidencia. Mira, acá está, Pedro me cortó la oreja. Y Pedro pudo haber ido a la cárcel o pudo haber sido puesto a muerte, porque hirió a un soldado romano, ¿no? Sin embargo, al Jesús tomar su oreja y pegarle la orejita, no había manera de acusar a Pedro. No, es que él me ha cortado la oreja. ¿Dónde? ¿Cuál? Al menos que tengas una tercera oreja. No había manera de acusar a Pedro, porque Cristo quitó toda la evidencia allí de la maldad. ¿Se dan cuenta que eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros? Cuando recibo a Cristo en mi corazón, no hay manera que el diablo ya me pueda acusar. Cristo me ha limpiado. Y de agradecimiento, ¿qué hacemos? Lo adoramos, lo honramos, predicamos su nombre, nos aferramos a Él hasta el fin del mundo.
Una y otra vez Dios me dice, aférrate a Cristo. Isaías 7:14, he aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, la cual significa Dios con nosotros. En ningún otro hay salvación. Cuando Pedro confiesa esto, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice lo demás que soy yo? Y bueno, le dicen, algunos dicen que tú eres como Juan el Bautista, otros como Elías, otros como Jeremías, otros como algunos de los profetas. O sea, todavía estaban viendo a Jesús como uno más, o como una religión más, como un justiciero más. Sin embargo, ¿qué le dice Jesús cuando Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Allí Jesús le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No hay otro, hermanos. No hay otro. Es solamente Cristo Jesús. No hay otro. Por eso Pablo en Romanos 1, versículos 16 y 17, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Amén. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El creyente en estos tiempos se avergüenza del Evangelio. ¿Y por qué digo eso? No me avergüenzo. ¿Por qué? Porque no lo hablan, no lo predican, no lo comparten, no lo viven. Y porque eso sucede, se están avergonzando del Evangelio. Es así. Yo sé, estas palabras no son gentiles, discúlpeme, pero tenemos que hablar de Cristo. Si dejamos de hablar de Cristo, vienen 1000 años de desastres. Si seguimos hablando de Cristo, así no nos quieran escuchar, seguiremos hablando de Cristo Jesús. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvar primero a los judíos y luego a los gentiles. Estuvimos en una reunión esta semana con otros padres de familia en una actividad del colegio de mi hijita y nos reunimos allí. Dentro de esa reunión pues conocimos a otro hermano en la fe, ¿ya? Y a unos 3 hermanos de la fe, pero no todos eran hermanos de la fe, había personas de otras creencias. Uno de ellos era budista. Entonces tocó en un momento donde hablamos de uno de los fundadores del colegio, está pasando una enfermedad crítica. Y en ese momento uno de los creyentes, que por cierto es muy elocuente hablando, empezó a hablar a los padres, ¿no? Empezó a hablar acerca de la oración, acerca de cómo es científicamente comprobado que cuando te reúnes y tomas algo positivo para una persona puede funcionar, y cuando tienen un solo pensamiento positivo. Empezó a hablar algo muy que los atrajo a los padres, ¿no es cierto? Atrajo su atención porque todos los padres estaban escuchando. Y entonces puso esta propuesta, dijo, vamos a orar. Vamos a orar. Yo sé que aquí todos somos de diferentes fe, dijo, pero vamos a orar. Entonces, dentro de mí, yo dije, bueno, yo no comparto eso. Personalmente, yo no comparto eso de orar en cualquier nombre. Yo oro en el nombre de Jesús. No voy a orar en otro nombre. Dentro de mí decía eso. Obviamente no voy a decir eso allá afuera, ¿no? Dentro de mí oraba y decía, Señor, si me toca orar, oraré en el nombre de Jesús. Y de pronto ahí dijo, sí, qué bueno, hay que orar. Claro que sí, a mí me gustaría orar. E incluso el budista dijo, yo también quiero orar. Vamos a orar todos, dijeron. Y en eso había una hermana allí, que recién conocimos, y dijo esto. Bueno, ya que vamos a orar, aquí hay 2 pastores, yo creo que ellos son los más indicados para que nos dirijan a orar, dijo. Y nosotros nos quedamos como que... Porque claro, yo personalmente pensé que iba a orar el hermano que elocuentemente habló, ¿no? Y dije, bueno, el hermano va a orar. Pero Dios abre la puerta y dijo, bueno, acá hay 2 pastores, que estos 2 pastores nos ayuden a orar. Entonces le dije, si ustedes me lo permiten, voy a orar. Sin embargo, voy a orar en el nombre de Jesús. Y en ese momento yo esperé que alguien diga, no, aquí estamos de diferentes religiones, no podemos hacer eso. Le dije, históricamente Jesús caminó sobre esta tierra
Incluso sus enemigos reconocieron que Jesús echaba fuera demonios y sanaba enfermedades. No solamente sus discípulos decían esto, sus enemigos de Jesús le decían: ¿quién de ustedes puede acusar a este hombre de pecado? Pilato no halló ni un pecado en Jesús. Entonces, respetando todo lo demás, voy a orar en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. No me puedo avergonzar del Evangelio, hermanos. Cristo me ha rescatado de las manos del diablo. Cristo me ha rescatado de todo pecado. ¿Cómo avergonzarme de Él? ¿Cómo avergonzarnos de Cristo? ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Cualquiera que invoca el nombre del Señor será salvo. Esa es la promesa de Dios. Cualquiera, dice. Cualquiera. No, esto no tiene nada que ver con tu trasfondo, con lo que hayas hecho, con los errores que has cometido. Dice: cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Cualquiera que esté dispuesto a poner su confianza en Cristo será salvo. Cualquiera que se arrepiente de sus caminos y venga a los pies del Señor Jesús será salvo. Miren a Rahab en la Biblia. Para aquellos que no conocen quién fue Rahab, el pueblo de Dios, cuando sale de Egipto, empieza a caminar, empieza a avanzar en dirección a Canaán. Y cuando están antes de entrar a Canaán, tenían que hacer como una inspección de la tierra que iban a entrar. Y cuando mandan espías a esta tierra, se encuentran con Rahab. Rahab era una prostituta, era una ramera. ¿Ah? Vendía su cuerpo para poder sobrevivir o para poder tener una ganancia. Los espías, huyendo del ejército, se encuentran con Rahab. ¿Y Rahab qué hace? Esconde a estos espías, protege sus vidas, arriesgando la vida de ella misma. ¿Y saben lo que le dice Rahab cuando los espías llegan? Le dice: he oído de las maravillas que Dios está haciendo con ustedes. Solamente les pido que el día que ustedes entren, no me hagan daño a mí ni a mi familia. ¿Y saben lo que los espías le dicen? Vas a tomar una soga de color rojo. Vas a tomar una soga de color rojo carmesí. Y cualquiera que toque tu casa se le verá con nosotros. Nadie te va a hacer daño, le dice. ¿Por qué rojo? Por la sangre de Cristo Jesús. Desde hace tiempo está profetizado esto. No importa tu trasfondo. Miren, Rahab, aunque tenía ese trasfondo, ella fue salva. Y no solamente fue salva ella, sino toda su familia. Y ella luego se convierte, ¿saben en quién? En la abuela de David. En la abuela del rey David. ¿Quién era? Rahab. No importa tu trasfondo. Si clamas al nombre del Señor, serás salvo. Tú y tu casa. Pedro, un hombre que no tenía un respaldo ni ejército, ni tampoco tenía un respaldo político. Él no era una persona adinerada. ¿Qué hizo? Se aferró al pacto de Cristo Jesús y dio la mejor confesión. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dice Jesús. Bienaventurado, bendito, bendecido eres tú, Simón, hijo de Jonás. No importa que no tenga un trasfondo, no importa que sea débil, no importa que no tenga un ejército. Si confieso Cristo, estoy confesando lo mejor. Cualquiera que invoque el nombre del Señor. Pablo, una persona que era arrogante. Pablo era muy arrogante. Pero todo eso fue derrumbado en camino a Damasco. Pablo, yo me imagino que él iba pensando que estaba haciendo bien, ¿no? Tomando cartas, matando a los cristianos, poniéndolos presos a los cristianos. Él dijo: yo estoy haciendo la obra de Dios. Sin embargo, en el camino, ¿qué hizo el Señor? ¡Pum! Lo tumba. Pablo, ¿qué me haces persiguiendo? Yo soy Jesús, a quien tú constantemente persigues, le dice. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón, le dice. Duele, ¿no, Pablo? Duele, ¿no? Duele.
ahora te voy a enseñar lo que es realmente vivir para mí. Cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Se dan cuenta? A veces esto no cabe muchas veces en nuestro entendimiento. Nos creemos más justos que Dios. Nos creemos ser más justos que Dios. Y uno dice, pero ¿cómo puede usar a alguien como Pablo? ¿Cómo puede usar a alguien como Rahab? ¿Cómo puede usar a alguien como Pedro? Mejor, ¿por qué no hacemos esta pregunta? ¿Cómo Dios pudo salvarme a mí? Si ni yo nadie de nosotros éramos dignos de ser salvos. Sin embargo, la promesa de Dios es cualquiera que invoque el nombre del Señor. Amén. ¿Qué debemos hacer? Salven, salven, salven las 237 naciones, hermanos. Amén. Si Dios me ha rescatado, ¿cómo puedo quedarme yo callado? No busquen el consuelo del mundo, reciban el consuelo de Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu y salvemos el mundo. Amén. Salvemos el mundo. ¿Por qué constantemente el cristiano está desanimado? Porque no sabemos cómo recibir el consuelo de Dios. Si tuviera el consuelo de Dios, si tenemos el consuelo de Dios, ¿qué me podría afectar en el mundo? Nada. ¿Están entendiendo, hermanos? Pero porque constantemente buscamos el consuelo terrenal, que digo, otra vez le repito, no está mal, pero no es lo eterno, no es lo absoluto. El consuelo de este mundo no me va a sanar, solamente Cristo me va a restaurar. Si tenemos el consuelo de Cristo, tengo todo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tengo el consuelo de Dios, puedo salvar a otros. No nos quedemos en nuestras heridas. Reciban el consuelo de Dios, sanen heridas. Amén. Versículos 14 y 15 dice lo siguiente. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Escuchen bien, ¿eh? ¿Cómo van a invocar a Cristo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si es que no son enviados? Como está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Se dan cuenta? Uno dice, claro, tiene que invocar. Sí, pero ¿cómo van a invocar si no han creído? ¿Y cómo van a creer si es que no han oído? ¿Y cómo van a oír si es que no hay nadie quien les ha enviado a predicar? De cierto, la mies es mucha, pero ¿qué falta? Obreros. La mies es mucha, pero faltan obreros. Faltan aquellos que están dispuestos a salir y predicar que Jesús es la solución a todos los problemas. Esta semana estuve con mi esposa allí. Estábamos almorzando en el mercado. De tiempo que íbamos al mercado a almorzar, de lo que habíamos estado ocupado de viaje. Y mientras estábamos almorzando allí, de pronto sale el anuncio de la radio del mercado, ¿no? La radio del mercado sale, Radio Virgen del Carmen, ¿no? Hoy tenemos un invitado especial, a ver, preséntese por favor. Y se presenta la invitada. Y cuando se presenta, hermanos, muy buenos días con todos, yo soy la hermana de la Casa de la Oración, la hermana de Elisa, vamos a alabar al Señor, gloria a Dios, aleluya. Empieza. Entonces cuando escuchamos esto, digo, ok. Es una hermana en la fe. Una hermana en la fe es. Y hermanos, empezó a predicar Cristo en la radio, ¿no? Yo con mi esposa decíamos, guerreras de Cristo. Así hace falta guerreras de Cristo que estén dispuestas ahí a predicar el Evangelio. Yo no sé de qué iglesia, denominación es. No me interesa. Me alegra el hecho de que esté predicando Cristo. Amén. Y si está predicando Cristo, gloria a Dios por eso. Es mi hermana en la fe. Cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Hermanos, tenemos que levantarnos así. Si no, no vamos a cambiar Latinoamérica. Si no, Latinoamérica no se va a salvar. Si siempre estoy preocupado en mi denominación,
preocupado en a ver de qué denominación vienes y solamente veo eso. Así no se salvan las personas. Tengo que pensar, ¿a quién puedo predicar Cristo hoy? Amén. Señor, dame la bendición del encuentro con un discípulo hoy, por favor. Dame la bendición del encuentro con alguien que se pueda rescatar. Esta semana, Señor, ayúdame a encontrar almas que se están muriendo para poder predicarles Cristo. Amén. ¿Y cómo los guiamos? Pues guíenlo con la palabra de Dios. Amén. Si animen esto. Si no tienen Biblia, anímenlos a que consigan una Biblia. Anímenlos a que se descarguen una Biblia. Anímenlos a que se acerquen más a Dios. Amén. Y por supuesto, inviten a la iglesia. Si pueden venir a la iglesia, invítenlos para que estén aquí congregando con nosotros. Pero si no pueden, está bien, pero al menos que se acerquen a Dios. Amén. Que se acerquen a Dios. Le dije, la época medieval sufrió tanto. ¿Por qué? Porque se habían olvidado por completo de Dios. Y cuando eso sucede, cualquiera se puede levantar a hablar tantas mentiras en el nombre de Jesús que no están escritos en la palabra. Hoy tenemos que predicar solamente Cristo. Amén. Solamente Cristo. Tenemos que empezar a enviar a las personas a que prediquen Cristo. Amén. Esto lo hacemos no solamente como iglesia, hablando. Tenemos que hacerlo de manera personal, individual también. Hermanos, vivir Cristo. No solamente creer, por supuesto es importante, sino vivir Cristo en nuestro día a día. Amén. Todos vamos a llegar a un final, hermanos. Todos. De aquí a 100 años no vamos a estar ninguno de nosotros acá vivos. Va a ser otra generación. ¿No es cierto? Si todos tenemos un final, entonces, antes de que llegue este final, tengo que conocer a Cristo. Amén. La época, eso va a terminar también. Las épocas llegan a su final. ¿No es cierto? Hubo una época donde Roma era una potencia mundial. ¿Qué es Roma ahora? Ya no es la potencia mundial que antes era. Hubo una época donde Alemania fue una potencia mundial. Alemania ya no es una potencia como antes lo era. En estos tiempos se están levantando otras potencias. ¿Qué nos quiere decir eso? Que incluso las naciones tienen un final. Por eso es importante que hagamos las misiones mundiales. Amén. Y esta tierra, este mundo, va a llegar a su fin. Pero tranquilos, que Dios promete un nuevo mundo, un nuevo cielo, una nueva tierra. Ayer veía una imagen de la Nueva Jerusalén. Ustedes saben que en estas épocas ya ha avanzado tanto la tecnología, ¿no? Que uno puede poner cómo será la Nueva Jerusalén y sale una imagen impresionante. Calles de oro, edificios llenos de oro, las calles de cristal. Y ni eso se compara a lo que realmente será, amada iglesia. Es la razón por la cual tengo que aferrarme a la promesa eterna, Cristo Jesús. Todo lo que haga sea para la evangelización mundial. No importa mis debilidades. Pedro tenía sus debilidades. Pablo tenía sus debilidades. Sin embargo, todos fueron usados para el movimiento del evangelio y las misiones. ¿Por qué? Porque se aferraron firmemente a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no dejaban de invocar el nombre de Jesús. Hasta el fin de nuestros días, amados hermanos, sigamos aferrados a Cristo Jesús. Consuelen a los demás. Si ustedes dan consuelo de Dios a los demás, eso es evangelismo. Amén. Consuelo de Dios para los demás, eso es evangelismo. Si damos consuelo de Dios a las 237 naciones, a las 5,000 tribus, eso es misiones. Es que hoy, amada iglesia, amados hermanos, aférrense a esta palabra. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bendice a tu hermano que está a tu lado. Dile, no dejes de invocar el nombre del Señor. Aférrate a solo Cristo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por darnos esta palabra. Gracias, Señor, porque nos permites invocar tu nombre. Solamente los que hemos hallado gracia ante tus ojos podemos invocar tu nombre y decirte que nos perdones.
y pedirte y clamar de todo corazón que nos restaures y nos sanes. Señor, ayúdanos a buscar tu consuelo todos los días. Ayúdanos a no depender de este mundo. Ayúdanos a seguir levantándonos como discípulos tuyos para salvar el mundo. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.